Cuando no sabemos ayudar, se termina perjudicando más a aquel que recibe la ayuda. Recientemente estuve en Blue Radio en una entrevista a la que tuve el inmensísimo honor de ser invitado para desarrollar un tema que se denominó el Robin Hoodismo, cuando ayudar no ayuda. En la historia de la humanidad han existido distintos Robin Hood, no solo el de la leyenda, no solo el de la película. Han existido varios, conocidos, otros no tan conocidos. Alguien podrá decir cuando se profundiza en este tema, yo conozco varios Robin Hood seguramente, porque el Robin Hood es aquel que tal vez teniendo la intención de ayudar, termina es creando más limitaciones en las personas que reciben su, entre comillas, ayuda. Según la leyenda o según la película, Robin Hood era un personaje que distribuía cosas, distribuía bienes entre personas que no tenían, pero con una característica muy dañina y con un mensaje muy dañino de fondo. Y era quitándole a quienes tenían para darle a los que no tenían. Desde ahí se parte un mensaje equivocado, o de ahí parte un mensaje totalmente equivocado, porque de fondo tal vez quienes reciben están pensando que el no tener ciertas cosas es culpa de quienes sí las tienen. Y ese es el mensaje equivocado. Sería muy interesante pensar y hacerle caer en la cuenta a ese Robin Hood o a esos Robin Hood de la sociedad o de las distintas sociedades. ¿Qué tal si en vez de quitarle a unos para darle a otros, nos preguntamos qué hacen esos que sí tienen para tener lo que tienen? ¿Qué han hecho? ¿Qué han generado? ¿Qué han creado? ¿Cómo lo han creado? Porque la vida es de causas y de efectos, de siembras y de cosechas. Si ese fuera el mensaje, ahí sí estaría el Robin Hood ayudando. Pero como no es lo que hizo Robin Hood y no es lo que hacen los Robin Hood en la historia de la humanidad, pasada y reciente, allí se han creado una serie de, o se han reforzado una serie de limitaciones en las sociedades. Pensar en el odio hacia el que ha logrado, pensar en limitaciones como por ejemplo la envidia, desarrollarla, generar limitaciones como el conflicto interno porque yo no tengo y tú sí tienes y pienso que tú eres el culpable. Esa es una gran limitación. Cada quien en la vida tiene lo que le corresponde. Y si cada ser humano toma en cuenta que puede mejorar su calidad de vida, que puede generar oportunidades, que puede aprender de aquellos que ya lo han logrado, sin esperar que ningún Robin Hood venga a salvarle la vida y a reforzarle sus limitaciones, sino que más bien se sale de sus propias limitaciones, seguramente va a trascender los destinos de aquello que le es complejo manejar, de alguna situación que le causa alguna problemática en su vida. Robin Hood vamos a pensar que con buena intención, y los Robin Hood que han existido y existen en la sociedad, han querido con buena intención ayudar. Sin embargo, cuando la ayuda genera más limitaciones en las personas que van a recibir la ayuda, no estamos hablando de una ayuda sensata y sabia, sino más bien de reforzar un mensaje equivocado. ¿Por qué razón? Vamos a enfatizarlo. Porque si tú tienes que quitarle a alguien lo que bien ha generado, lo que bien se ha ganado, para darle a quien no quiere o no ha querido hacer y simplemente ha estado esperando, le reforzarás la limitación de que no tiene nada que hacer distinto a esperar, mientras otros sí hacen. Es más sabio, más de conciencia, más de sabiduría, aprender de aquellos que han generado, de aquellos que han crecido. No es lo mismo preguntarse cómo lo hicieron, quiero aprender, a pensar cómo lo impuso en su momento Robin Hood desde la leyenda o desde la película. Quitémosle a los que tienen y démosle a los que no tienen. Habría que mirar más de fondo. ¿Quién no tiene por qué no tiene? ¿Qué tendría que hacer para tener? ¿Qué le falta aprender para tener?
¿Qué podría aprender de los que sí tienen ciertas cosas para también tenerlas en vez de odiarlas? No necesitamos Robin Hoods, necesitamos más conciencia, necesitamos más sabiduría, necesitamos más acción inteligente, necesitamos más apertura, más disposición al aprendizaje, para que la ayuda que alguien pueda recibir no solo sea a partir de satisfacer momentáneamente una necesidad, sino de crecer y mantener satisfechas todas sus necesidades y crecer progresivamente. No solo a partir del esperar o no desde el esperar, sino desde el disponerse a crecer. ¿O cómo crees que han surgido tantas personas en condiciones complejas y han surgido y han crecido? ¿Por qué no aprender de ellas en vez de seguir reforzando mensajes equivocados de que le tenemos que quitar a unos para darle a otros? Cuando tú le quitas al que tiene para darle al que no tiene, siempre estarás incurriendo en un error. Cuando tú le ayudas al otro y le haces ver que puede mejorar su vida, que puede aprender, que puede incluso sanar, porque si cuando hay odios de fondo, celos de fondo, envidias de fondo, esa es una de las razones o unas de las razones por las que la realidad a veces no sonríe mucho y a favor. Cuando se hace un proceso interno de sanar todo eso, las realidades cambian y las sociedades cambian. Entonces el proceso siempre será interno, más que grupal. Cuando yo internamente trabajo, florezco y puedo mostrarle a otros que el florecimiento es posible. Y cuando otros dicen, yo quiero aprender, ¿usted cómo lo hizo? Ahí sí puedes darle una ayuda total, porque ese ya no solo está esperando que tú le apagues los incendios, sino que quiere realmente transformarse. Así que no necesitamos Robin Hoods, necesitamos más conciencia. Un abrazo, soy Mauricio Henao. Me encanta compartir contigo, como había sido una invitación reciente, esta ampliación de este tema que generó tantas inquietudes y que aquí procuramos puntualizar algunas otras. Un gran abrazo.